tardes. Quienes van llegando nos van dando un saludito, por favor. Y si pueden compartir la transmisión, ideal para que lo podamos compartir con más personas, pues. Buenas tardes, vamos saludando a quienes van llegando. Y quienes deseen, me ayudan a compartir la transmisión. Saludito quienes están por acá. Yo iniciamos en unos minutos mientras van llegando más personas conectándose. Por favor, mientras tanto, los que puedan, compartan la transmisión para que les llegue a más personas. Hoy vamos a estar haciendo la sesión de preguntas de la clase que hicimos el miércoles, de todas las preguntas que tengan, tanto de la clase del miércoles, inclusive las de ayer, de Ángeles y Psicotarot, también podemos responder. Nos vamos a enfocar en responder las inquietudes que les dejé en las redes, acerca de qué es aquello a lo que me estoy resistiendo, qué es eso que no acepto, en qué áreas de mi vida no estoy siendo humilde. Por favor, quienes van llegando, nos van saludando. Damos unos minutos para que lleguen más personas e iniciamos con la clase. La clase de hoy es importante que tengan preguntas. Yo voy a hacer un resumen muy breve de la clase del miércoles y pasaremos a las preguntas. Y si no hay preguntas, pues no podremos hacer el live. Bien. Por favor, un saludito a las personas que estén acá para saber quién está, quién se conecta. Hoy vamos a hacer el resumen de Humildad, un camino hacia la libertad muy breve, y vamos a responder preguntas frente a esa clase.
que dimos el miércoles. Porfa, quienes van llegando me van dando un saludito para saber que están. Bien, vamos a dar unos minutos para que lleguen más personas. Hola Nancy, ¿cómo estás? Creo que no te vi el miércoles, no sé si estuviste el miércoles en la clase, si estuviste en la de ayer. Recuerden que hoy vamos a responder inquietudes acerca del tema de la clase que vimos el miércoles, Humildad, un camino hacia la libertad. Entonces, bienvenidos todos. Los que puedan van compartiendo la transmisión para que les llegue a más personas. ¿Estuviste ayer? Ah, bueno, qué bien. Vale, vamos a dar unos minutitos para que lleguen más personas. Unos 2 minuticos para que lleguen más personas. Que falta gente, personas de las que estuvieron ayer y antier en la clase. Ah, hola Fabi. Nancy. Hola Jair, ¿cómo estás? Bueno, la idea de hoy es que tengan preguntas acerca de la lista que les pedí hicieran. La lista de cuáles son esas cosas que no estás aceptando hoy, aquí, en el momento presente, que no estás aceptando. ¿A qué le estás haciendo resistencia? ¿Y en qué áreas de tu vida no estás siendo humilde? Esta es la clase 3 de las que hemos venido haciendo. Entonces, pues, hola mi Lucy, ¿cómo estás, hermosa? Era importante haber visto la clase para entender mejor el tema. Quienes no han estado en ninguna, voy a hacer un resumen muy breve de la clase del miércoles para arrancar con las preguntas. Hola mi Jader, ¿cómo estás? Mamá. La idea es que la información que les transmita en estos online, ustedes las verifiquen en sus vidas. La idea también es dejar unas pequeñas tareas muy prácticas para que empecemos a trabajar en este ampliamiento de conciencia. Entonces, las preguntas de hoy están enfocadas al tema de la humildad, de lo que hablamos el miércoles, de la libertad, de cómo eso tiene que ver con el aislamiento. Sin embargo, si tienen cualquier otra pregunta que les surja, pues la hacen. O sea, para eso es el online de hoy. De hecho, es para eso, básicamente para responder preguntas y como darles más espacio a eso. Bueno, me falta gente de la clase. Para empezar, los que van llegando y se van a quedar en la clase, en la sesión de hoy, por favor, un saludito para saber que están ahí. Y arrancamos. Bien, si los que están tienen ya preguntas, váyanlas enviando por favor en el chat. Los que van llegando nos van saludando por favor. Los que puedan compartir la transmisión por favor compártanla. Hola mi Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y quienes traigan preguntas, inquietudes de las clases que hemos tenido, por favor váyanlas escribiendo ya en el chat. Con eso las vamos a ir desarrollando. Bien. ¿Qué hora es? Empecemos a las 3:05. Mientras van llegando más personas. Entonces, nuevamente, hoy la clase número 3 del tema que hemos venido desarrollando, humildad, un camino hacia la libertad. La idea de hoy es resolver las inquietudes, los cuestionamientos que tengan frente a las clases que hemos hecho, frente a cuestionamientos normales en su vida y frente a la lista que les pedí, que les dejé como tarea. ¿Para qué? Para que empecemos a darnos cuenta de dónde se genera el sufrimiento, por qué estamos sufriendo, cuál es el propósito de eso. Esa es la idea de la lista. John, hola, ¿cómo vas? Vamos, John, vamos en la clase 3 de este tema, humildad, un camino hacia la libertad. Ok, bien. Entonces, quienes vayan teniendo preguntas, por favor, las van poniendo ya de una vez en el chat para que vayamos respondiéndolas. Bien, entonces vamos con el resumen. Pónganme un ok o un chulito, un corazoncito para yo saber que ya estamos listos para arrancar. Y arrancamos.
¿Listos? Bien. Entonces vamos a hacer el resumen flash, porque la clase pasada hice el resumen didáctico. Hoy vamos a hacer el resumen flash. Entonces, lo primero que hicimos fue hablar de humildad, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión que humildad es ubicarse en el justo lugar. ¿Por qué ubicarse en el justo lugar? Porque, o más bien, humildad es ubicarse en el justo lugar. Cuando desarrollamos la humildad, comprendemos que ubicarse en el justo lugar es saberse y reconocerse como hijo del Creador, como hijo del Padre, de Dios, de toda esa energía que creó esto. Eso es lo primero. Lo segundo, como hijos, nos reconocemos en un lugar de aprendizaje. Y al reconocernos en un lugar de aprendizaje, pues reconocemos que no nos las sabemos todas y que necesitamos apoyo. ¿De quiénes? Pongamos un ejemplo. Si nosotros somos los hijos del Padre, ¿a quién de nuestra familia, de nuestra familia espiritual, a quién le pediríamos consejo? O guía, o apoyo. Primero a nuestros padres, y si no, a otras personas que ya han pasado por ese camino, que ya lo han verificado. Quizás a nuestros hermanos mayores. En este caso, los seres de luz que nos acompañan, que era parte del tema que hablábamos ayer. Bien. Entonces, humildad, reconocerse en el justo lugar. Justo lugar. Como aprendices, como hijos de Dios, del Creador, del Padre. Como estamos en aprendizaje, entonces es como si nosotros tuviéramos un pensum, como en el colegio. Entonces venimos aquí a aprender ese pensum. Ese pensum lo elegimos, lo decidimos junto con nuestros guías y maestros en otra dimensión. En un espacio en donde nosotros somos absoluta luz. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar así a toda la energía. El miércoles hablábamos de un océano, de agua. ¿Bien? Entonces hagan de cuenta que este es todo el océano. Y nosotros vamos a poner otro colorcito, pero de hecho sería como el mismo. Entonces nosotros somos individuaciones o seres de conciencia en ese océano. ¿Bien? Y cuando encarnamos, cuando decidimos bajar a esta densidad, a las densidades tercera y cuarta, a las dimensiones, bajar a esta densidad, encarnarnos en un cuerpo físico, ¿para qué? Para experimentar nuestra luz, porque la luz en la luz no se reconoce. Entonces, en las dimensiones altas todo es luz. Y por ser luz no nos reconocemos, entonces ahí no nos veríamos. Sería más o menos el esquema de eso que les estoy diciendo. Ese pensum que elegimos y que por diversos propósitos del universo, digamos que elegimos, ese es el libre albedrío, desde otro plano, desde otra dimensión, elegimos densificarnos o bajar a esta densidad o encarnarnos. Entonces, lo hacemos justamente para darnos cuenta, para descubrir esa luz. La luz solo se puede contrastar en la oscuridad. La única manera de ver la luz y todo el poder que tiene la luz es a través de la oscuridad. Y la oscuridad en este caso serían las dimensiones bajas. Bueno, los que van llegando por favor nos van saludando, los que se van quedando, y si tienen preguntas vamos haciéndolas. Bien, entonces decidimos encarnar, y cuando encarnamos ocupamos un cuerpo físico. ¿Sí? Primero, ya venimos con unas comprensiones que las voy a dibujar así para que sea más entendible. Digamos que esto está aquí. Estas son las comprensiones, las verificaciones, la información de sabiduría, lo que ya sabemos hacer y tiene un resultado satisfactorio. Y todo esto sería también azul lleno como un océano. Cuando encarnamos en un cuerpo físico. Ahí verán que no soy tan ducha para el dibujo, pero bueno. En un cuerpo físico, incluso antes de nacer, ya empezamos a tener programaciones
como les decía la vez pasada, de lo que significa ser mujer, hombre, esto se hace, esto no se hace, esto está prohibido, caca, nené, así no. ¿Bien? Y otro tipo de programaciones de la cultura, de la familia, costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a tener situaciones dolorosas, se empiezan a instalar los traumas emocionales. Entonces, cuando nos dan los chancletazos, correazos, palazos, violencia, agresividad, palabras agresivas también, abusos, violaciones, todo lo que se puedan imaginar, empieza a quedar aquí instalado como trauma. Recuerden que el miércoles también les dije que el espectro de un niño es mucho más grande que el de un adulto, entonces cualquier cosita podría generar un trauma. Que la cucaracha, que se le cayó el helado, que un niño le dijo feo, fea, cuando nos hacen burlas en el colegio, lo que llamamos hoy bullying, esas cosas van quedando instaladas. Y dependiendo de lo que tú vengas a desarrollar como aprendizaje, es lo que empiezas también a vivir y se te empieza a instalar con mayor fuerza porque es lo que necesitas trascender para manifestar tu luz, para experimentar tu luz. ¿Bien? Entonces, a esto es lo que nosotros, como les decía también en algún momento, llamamos realidad interna. ¿Listo? Esto. El constructo de verificaciones, información de sabiduría e información desordenada. A eso lo llamamos realidad interna. Y a lo de afuera, pues, lo llamaremos realidad externa. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, para entender. Somos parte del espíritu, estamos conectados con el espíritu, no hay manera de que estemos desconectados. Nos sentimos desconectados porque por el día a día y todo lo que de afuera nos llama o con lo que nosotros estamos identificados, eso hace que nos evadamos y que no nos demos cuenta que todas las respuestas están dentro de nosotros. Para eso es el aislamiento planetario en el que estamos. Su propósito espiritual. Entonces, encarnamos en un cuerpo físico, somos seres espirituales que encarnamos en un cuerpo físico y que durante los 12 primeros años de vida empezamos a desarrollar nos empiezan a instalar o a programar unos traumas, creencias, sentimientos, interpretaciones, cosas, todo lo que están en ideas y en creencias está acá y a eso es a lo que nosotros llamamos personalidad. Entonces la personalidad es el constructo de cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Y esto azulito que vemos acá es lo que se iguala con la realidad externa y son las verificaciones o las comprensiones o la conciencia o el nivel de conciencia o la verdad que ya traemos. También decíamos que, por ejemplo, eso se evidencia en los niños que nacen hoy en día. Los niños que nacen hoy en día ya saben manejar perfectamente la tecnología, mucho mejor que nosotros. Eso evidencia en parte cómo las conciencias tienen un nivel diferente. Entonces, bien, hasta ahí. ¿Qué tiene que ver la humildad con lo que les estoy diciendo? Primero, que para yo saber en qué lugar estoy, o para ubicarme en el justo lugar, necesito primero saber quién soy. Si yo no sé quién soy, pues no puedo reconocer esas características, esas cualidades, esas fortalezas, esos valores que tengo. Entonces, llegamos también a la conclusión o a la definición que somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico que viven un programa de aprendizaje llamado personalidad, a través del cual trascienden esta información, la empiezan a ordenar y al trascenderla, esa información se empieza a ordenar y empieza a hacer verificación y comprensión, lo que hace que subamos el nivel de conciencia. Ese es el proceso de aprendizaje.
También hablábamos o decíamos o preguntábamos que qué era lo contrario a humildad. Y dijimos que lo contrario a humildad era soberbia, orgullo, ego. Y que dentro de este esquema, esa soberbia, ese ego, ese orgullo, esa personalidad, ese yo, esa sombra, esa oscuridad, así todo eso, esto tiene todos esos nombres. Se representa por esta cascarita, que es lo que hace que nos resistamos desde nuestra realidad interna a la realidad externa. Esta capa de orgullo, de resistencia, de ego, que realmente se llama resistencia, porque el ego es lo que está más aquí adentro, pero esta resistencia, este orgullo, que es lo contrario a la humildad, es lo que hace que nosotros generemos resistencia frente a lo que pasa afuera. Esto no genera resistencia porque estas son verificaciones ya. Entonces esto es igual a la realidad externa, por ende no genera resistencia. Entonces esto representado en el día a día es todo lo que nos fluye, en todo lo que tenemos resultados satisfactorios, todo lo que nos pone felices, en gozo, en armonía, en paz, en equilibrio. En cambio esto, desde acá, desde la sombra, desde el ego, desde la personalidad, todo lo que pasa afuera es contrario a esto. Y al ser contrario no me gusta, y al no gustarme, sufro. Entonces hablamos también de sufrimiento. Sufrimiento. El sufrimiento es la resistencia que nuestra personalidad, ego, sombra le hace a la realidad externa. Es la resistencia que hacemos desde nuestra realidad interna a la realidad externa. Eso es el sufrimiento. Entonces yo también les preguntaba que cómo se han sentido estos días con el aislamiento o qué les pasa hoy, cuáles son esos sufrimientos, qué es eso que no aceptan, qué es eso que nos cuesta reconocer, qué es eso con lo que no fluimos. Esa era la pregunta para hoy. Y también llegamos a la conclusión que necesitábamos ser humildes o desarrollar la humildad para poder empezar a romper esa capa de orgullo para así empezar a fluir con la vida. Lo que quiere decir que necesitamos desarrollar la humildad para empezar a tener resultados satisfactorios. Necesitamos desarrollar la humildad para, de alguna manera, bajar la cabeza ante la realidad que es más grande que nosotros, infinitamente poderosa. Y desde esta posición de estoy en aprendizaje, de no me las sé todas, me dispongo a recibir ayuda. ¿Cómo? Pidiendo ayuda. Para eso se necesita humildad. Para eso se necesita doblegar el orgullo. Entonces, en la medida en que nosotros empezamos a quebrar esas capas de orgullo, o esa capa de orgullo que es como un cascarón muy fuerte, eso depende de tu nivel de resistencia, cuando se empieza a romper es cuando empieza a entrar la luz. Cuando tú permites que la luz entre, que la realidad externa entre y te permees, y tú te vuelvas uno con esa realidad. Cuando eso pasa, estamos fluyendo, dejamos de sufrir y empezamos a vivir en el amor con una mayúscula, en el amor de verdad. Eso es experimentar la vida. Y esa es la invitación con estos online que estoy haciendo. Traerles información que yo he verificado en mi vida para que bajemos los niveles de sufrimiento y empecemos a amar realmente. Y amar realmente es amarnos a nosotros mismos, reconocernos como hijos del Creador. Bien. Por favor, los que van llegando van saludando y si tienen alguna pregunta, me la van haciendo. Entonces, también decíamos que la humildad nos lleva a la libertad, o es un camino a la libertad. ¿Y por qué sería un camino a la libertad? Porque cuando yo doblego mi orgullo, cuando me ubico en mi justo lugar y me entiendo como hija del Creador, en proceso de aprendizaje, estoy en una posición de recibir. Y cuando recibo la luz de la realidad externa, o el amor de Dios, o el Padre, o la vida. Y cuando eso pasa, dejo de sufrir, porque ya no le hago resistencia. Ya acepto que lo que está ocurriendo es perfecto porque es más grande que yo. Desde lo obvio es infinitamente más grande que yo.
Y si toda esta creación existe, es porque hay una perfección allí. ¿Mm? Entonces, al entenderme como hijo, como más pequeño en ese sentido, empiezo a tener una disposición mayor y una apertura en todos los sentidos para recibir lo que la vida me quiere decir a través de mis resultados. Entonces, es a través de los resultados que nosotros empezamos a observar qué tipo de información estamos utilizando para crear nuestra realidad. Si tenemos resultados satisfactorios, creamos la información viene de la información viene de verificaciones, de comprensiones. Es decir, nos estamos igualando con la vida. Si hay contrastes, si hay sufrimiento, si no nos gusta, la información, o hay resultados insatisfactorios, la información viene de la personalidad, del ego, de la sombra, del yo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Este es el resumen de todas las dos clases que hemos hecho. ¿Mm? Hola Jessy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, y la idea, como les digo, es que este online es para resolver esas inquietudes y preguntas y cuestionamientos que tenemos frente a las clases que hicimos los días pasados. Este es el momento para hacer preguntas, chicos, y si no hay preguntas, pues finalizamos el online. Bien, ¿por qué la humildad es un camino hacia la libertad entonces? Porque cuando nos igualamos, nos disponemos, quebramos el orgullo y nos disponemos a fluir con la vida, a volvernos uno con ella, comprendemos que eso que está pasando también nos trae algo para desarrollar en nosotros. Y es ordenar esa información y es experimentarnos como la luz que somos. Para eso está este programa de aprendizaje llamado personalidad, o sombra o ego. Ese es el propósito. ¿Ok? Y también podemos reconocer nuevamente la diferencia entre la información ordenada y la desordenada, porque esto nos trae altos niveles de satisfacción, gozo, armonía, equilibrio, paz, relaciones interpersonales armónicas, abundancia y prosperidad, flexibilidad mental. Y podemos reconocer que esto es información desordenada porque nos genera sufrimiento, estados densos, emocionales, de ansiedad, angustia, tristeza, desesperanza, incertidumbre, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, es el momento de las preguntas, y si no hay preguntas, como les digo, pues no podemos continuar porque la sesión de hoy es para eso. Por favor, un chulito, un corazoncito, si vamos bien hasta ahí. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Mientras tanto, quería contarles también que yo les hablé ayer, ya vamos con tu pregunta, mi Carmen. Les quería contar que ayer les hablé de un libro que me llegó como mensaje hace como 2 o 3 años, y yo les decía que era Voces del Silencio. Este es el libro, se los quería mostrar, y quería leerles una parte del libro que abrí aquí al azar, para que también entendamos un poco cómo es la manera en que se comunican los seres de otras dimensiones que nos acompañan. Y dice: hijitos míos, mi llamado es este. Muchos sufren las almas renuentes a escuchar la palabra. Dejad que la gran sabiduría os lleve por los caminos de la armonía, la paz y la libertad. Permitid que la enseñanza del Maestro de Amor toque vuestro corazón, trayendo de nuevo la esperanza de reconciliación. Oídle para que volváis a recuperar la confianza en Dios. Eliminad de vuestras vidas el llanto, el dolor y la desolación, el sufrimiento, y permitid a cambio que los dones divinos se instalen definitivamente en vuestra individualidad, de modo que os volváis a elevar la vibración del amor. Eso es parte de lo que hay en este libro y les quería contar. Bueno, vamos con la pregunta de Carmen. La idea es de no sabotearnos a nosotros mismos y admitir que tenemos un gran compromiso por ser mejor y felices. Sí, Carmen, y tú utilizas una palabra ahí muy acertada, que es la de sabotearse. Nosotros lo que hacemos es que nos autosaboteamos. Nosotros mismos estamos creando nuestra realidad y nos damos palo
porque no obtenemos los resultados que queremos. Aparte de eso, sufrimos. Con ese sufrimiento bajamos nuestros niveles de energía vital. Al bajar los niveles de energía vital, bajamos a las densidades, a la parte de estas dimensiones tercera y cuarta, a las partes más bajas. Eso significa que empezamos a tener pensamientos más fuertes, autodestructivos, y emociones, gracias a esos pensamientos, emociones más fuertes, más densas, y cada vez estamos más bajos, más bajos, más bajos. Esos son, por ejemplo, los estados depresivos. Pero ese estado depresivo nos lo estamos creando nosotros mismos, salvo que sea patológico. Patológico si hay una condición que tiene, digamos que el cerebro, bueno, entonces el funcionamiento lo sabe más un médico que yo, pero el patológico es otra cosa. Y para eso ya hay, digamos que medicina muy avanzada para esos casos. Pero para los que no, que en general son la gran mayoría, y lo digo con conocimiento de causa porque siempre fui muy, muy depresiva, la cura es acá. Y eso fue lo que me pasó a mí. Bien, entonces sí, definitivamente, cuando nosotros nos damos cuenta, y es una pregunta, ¿cuándo nos damos cuenta que nos estamos autosaboteando? Cuando nos resistimos a la realidad. O más bien, cuando empezamos a romper el orgullo, más bien cuando desarrollamos la humildad. Decimos como, wow, he sido yo el creador de todo esto, o la creadora de todo esto, y yo me estoy autosaboteando desde ahí. Y es un proceso, es un darse cuenta doloroso. Porque claramente si nos ponemos a pensar, yo soy la que me genero los conflictos con las personas de mi vida. Yo soy la que me genero, o el que me genero no tener pareja. Yo soy el que me genero, o la que me genero la falta de recursos económicos, la falta de salud. El que me envíen a sitios donde no quiero estar. Sí, somos nosotros quienes nos generamos eso desde la información que tenemos en nuestra realidad interna. También es importante reconocer que somos nosotros, cuando tenemos resultados satisfactorios, también los estamos creando nosotros. En ambas partes, va para ambos lados. Porque a veces nos damos tanto palo que solo nos enfocamos en lo que falta y no en lo que ya hemos creado y generado. Bien, bueno, estamos en sesión de preguntas. ¿Qué inquietudes tienen frente a esto? Si no hay inquietudes, si no hay preguntas, la lista, ¿qué es lo que hoy no están aceptando? Cuéntenme. A ver, lanzo entonces la pregunta. ¿Qué es eso que hoy no aceptan? ¿Qué es eso que hoy les cuesta, con lo que les cuesta fluir en sus vidas? Pónganme el área, pónganme la pregunta y lo vamos a trabajar para poder desarrollar el objetivo de hoy. Bueno, chicos. La idea de esta temática dentro de este proceso de aislamiento también es poderles dar a ustedes herramientas que yo personalmente he podido desarrollar para hacer un tránsito más armonioso, más armónico de este momento por el que estamos pasando. Yo les comentaba en otros videos que este proceso de cuarentena es un proceso que yo llevo transitando 4 años aproximadamente, en el que hice mucha resistencia muchas veces a muchas cosas y en el que en otros momentos también renuncié a muchas cosas que me limitaban en mi luz. Muchas cosas que yo creía que eran, muchas cosas que yo creía que necesitaba. Y en ese proceso, que fue fuerte, porque pues mi nivel de resistencia era alto. Sin embargo, a través de esa información y de muchas herramientas que yo ya tenía también, empecé como a ir rompiendo y a ir desprendiéndome de esas cosas y a ir renunciando. En todo este tiempo, definitivamente la humildad, el reconocerme como hija del Creador, del Padre, darme cuenta de eso, verificarlo en la vida, doblegar mi orgullo,
permitir que esta cáscara se fuera rompiendo, empezar a ordenar esa información a través de mis resultados, de mis proyecciones, fue lo que me permitió empezar a vivir una vida diferente, empezar a tener resultados de satisfacción en mis relaciones interpersonales, en mi propósito de vida, con mi familia, con mis amigos y definitivamente conmigo misma. Y eso fue lo que me sirvió. Entonces la idea de esto es traerles esta información para que ahorita que estamos en un estado de aislamiento obligado, que tiene un propósito muy grande porque vamos para otra dimensión y necesitamos soltarnos de esas estructuras que ya no nos funcionan. Para eso necesitamos información. Necesitamos lanzarnos a vivir la experiencia y necesitamos tener niveles de energía vital altos. Sin niveles de energía vital altos, sin eso, no es posible ordenar la información. Si estamos con emociones densas, si estamos vibrando bajito, no es posible hacer comprensiones, no es posible ordenar esa información. Entonces, ¿qué pasa con el aislamiento? Que se vuelve la herramienta perfecta para que empecemos a quebrar la cascarita del ego y del orgullo. Para empezar a que esto se rompa y que la luz, la vida, nos permee y podamos empezar a tener estados de mayor satisfacción. Ok, bueno mis chicos, y eso nos lleva a un estado de libertad. Ok, bueno, como no hay preguntas, mis corazones, pues vamos a dar por terminada la clase, la sesión de hoy. Nancy dice, en la otra dimensión que nos espera. Bien, bueno, yo con exactitud no te podría decir porque nosotros cuando nos encarnamos, lo que hacemos es que olvidamos ese pacto que hicimos y muchas de las cosas. Hay personas muy, muy puntuales, bueno, ni siquiera sé la cantidad, pero digamos que sí hay personas que tienen esa posibilidad de recordar y tienen funciones especiales aquí, en este plano. Entonces hay unas personas que pueden y se vuelven como los guías y maestros terrenales, de alguna manera, o hermanitos mayores, de alguna manera, que nos transmiten esa información de sabiduría que ya han reconocido en otro momento. Entonces, ¿qué nos espera? Imagínate que nosotros en la tercera dimensión está pues como lo físico, lo ancho, lo profundo. Bueno, tiene tres modos de ver. En esa tercera dimensión está lo material, lo físico. Vamos a ponerlo bien sencillo de entender. En la cuarta ya está como el espacio y el tiempo. Entonces es una dimensión que no es material, que no es física, pero acá la trabajamos y es sobre la cual vivimos. Pero la quinta dimensión ya es pues otro estado que desde aquí es muy difícil comprender. Pero que cuando nos conectamos, cuando hacemos un proceso de conexión interior, sí podemos sentir cosas que no son emociones, que no son pensamientos y que no es materia. Eso es lo que está en las dimensiones de arriba. ¿Qué nos espera ahí? Estados de satisfacción, estados de amor, estados de trabajo en equipo, colaboratividad, de comunidad. Necesitamos desprendernos de estas estructuras, como les digo, porque en la nueva dimensión o en esta nueva forma de vivir la vida, no hay espacio para los egos, no hay espacio para estas densidades, no hay espacio para el rencor, la competitividad y todas estas cosas que son densas y que nos llevan al sufrimiento. Nos espera plenitud, nos espera darnos cuenta de la luz que somos, nos espera desempeñarnos en eso con lo que nuestra alma vibra, nos espera tener relaciones equilibradas, nos espera el equilibrio. Todo eso nos espera, siempre y cuando se haga este trabajo en el tiempo que queda. Siempre y cuando pase eso. Por eso ahorita salimos tantas personas, tantos trabajadores o servidores de esta información a mandarla, ¿sí? Para que la gente, las personas puedan tener más herramientas. Pero el trabajo es necesario hacerlo y ese trabajo se hace a través de la experiencia, de lanzarse a vivir la vida, de lanzarse a verificar la información que les va llegando a través de nosotros los diferentes servidores.
¿Mm? Entonces lo que viene es muy hermoso, como les decía también en la clase de ayer, es muy hermoso. ¿Para qué no va a ser hermoso? Para el que tenga este nivel de resistencia bien fuerte. Para el que siga en lucha, para el que siga en controversia, para el que siga en esto no me parece, para el que siga juzgando al otro, en lugar de trabajarse a sí mismo. Va a ser muchísimo más complicado. Bueno, Carmen pregunta, por estos días siento la gran responsabilidad que tengo con mi trabajo, mi hogar. Sé que debo ser diligente y fuerte. Y a veces tengo inquietud de que pueda no hacerlo muy bien y me estreso profundamente. Bueno, mi Carmen, ahí hay varios mandatos o introyectos que hacen parte de la personalidad. ¿Mm? Cuando tú dices, siento la gran responsabilidad, eso es mental, ¿sí? Porque el sentir, eso no está en el cuerpo emocional. Sé que debo ser diligente y fuerte, eso es un mandato. ¿Quién te dice, corazón, o quién nos dice que debemos o que tenemos que ser diligentes y fuertes? ¿No? Y yo te invito a que chequees eso, porque justamente cuando nosotros pensamos, cuando nosotros creemos, la creencia está acá, cuando nosotros creemos que necesitamos ser los fuertes, los invulnerables, para que los demás no se derrumben, eso lo que genera es lo opuesto, porque te vuelves inaccesible, la gente no llega a ti. Cuando muestras tu vulnerabilidad, cuando tienes la capacidad de expresar lo que estás sintiendo realmente, ¿sí? Si hoy te sientes triste, en incertidumbre, con miedo, ansiedad, y reconocerlo delante de tus seres queridos, de tus amigos, de tus hijos, eso lo que va a hacer es que te vuelve humana o humano, te humaniza, y eso te lleva al mismo nivel de las personas que te acompañan, de tus seres queridos, de tu entorno. Eso lo único que va a generar es que se acerquen y se generen unas relaciones diferentes. Entonces no es eso. Es necesario entrar a revisar esos mandatos. Esos mandatos o creencias están en la personalidad. Entonces haría parte de tu trabajo de conciencia en este tiempo, que cheques eso. ¿Bien? Y esto de no sé si pueda hacerlo, es que claramente cuando te metes en el mandato de que tienes que ser la fuerte, pues desde ahí tú no te permites quebrarte, y eso es orgullo. Si no permites doblegar eso, es decir, dejarte caer, mostrar todo lo que hay en ti, tu luz y tu sombra, eso mismo es orgullo. Entonces por eso te digo, esa es tu resistencia ahorita, y es necesario que lo trabajes con amor propio, en reconocer que tú tienes derecho a flaquear, es decir, a caerte, tú tienes derecho, tenemos derecho a no poder con ciertas cosas, a sentirnos cansados, a decir no, a poner límites. Entonces es necesario trabajar eso, mi corazón. Esa pregunta, eso que escribes ahí nos sirve a todos. Lucy, no sé si te quedó claro, por favor me cuentas. Lucy, ¿de qué depende verificar cada día más y lograr plenitud? Bien, depende primero que todo, Lucy, y todos los que están acá, depende primero que todo de la humildad, de doblegar el orgullo. Tú puedes querer y leer todos los libros que quieras acerca de cómo ordenar la información, te los puedes leer todos, pero si no has doblegado el orgullo, es decir, no has empezado a romper esas capas, no hay nada que hacer, porque no va a entrar la nueva información, no vas a estar abierta. Por eso la humildad tiene que ver con recibir, no vas a estar abierta a recibir la nueva información de alta frecuencia que te llega para que verifiques. Por eso yo también les decía ayer, las personas que están acá y que están recibiendo esta información y que la reciben y la empiezan a verificar en sus vidas, es a quienes les corresponde y ya tienen cierto nivel de doblegación o doblegamiento o rompimiento de ese orgullo, cierto nivel. ¿Para qué es el aislamiento o lo que llamamos crisis? Justamente para que esto se rompa con mayor eficiencia sin volvernos locos, porque esto tiene un proceso. Entonces lo primero es doblegar el orgullo, es decir, empezar a desarrollar la humildad. Ya sabes cómo ubicarme en el justo lugar, reconociendo quién soy, estoy en proceso de aprendizaje, compasión conmigo, compasión, amor hacia mí, estoy en aprendizaje. Primero, doblegar el orgullo. Segundo, hay tres características o elementos, hay tres elementos que necesitamos para ser
de nuestro camino espiritual o nuestro camino de vida un camino eficiente. Es decir, para que, como tú dices, para lograr verificar más y más, que aunque ese no es, meternos en ese objetivo es meternos en otra estructura, nosotros lancémonos a vivir y a experimentar. Y a estar atentos a si hay resultados insatisfactorios o satisfactorios. Realmente es eso, es gozar la vida. Ya después nos damos cuenta que esto se vuelve un juego, que esto es un juego, y entonces ya cuando tenemos ciertas herramientas y nivel de conciencia, ya lo que hacemos es, listo, ¿cuál es el reto de hoy? ¿Cuál es mi reto de hoy? Y me lanzo a vivir ese reto, aunque no me guste, aunque me incomode, aunque me duela. Sin embargo, como ya tengo disposición o humildad, ya me lanzo a vivirlo, atravieso lo que tengo que atravesar, sano lo que tengo que sanar y se empieza a ordenar la información. ¿Y qué empieza a pasar afuera? Resultados satisfactorios frente a lo que acabo de ordenar. Entonces hay 3 elementos y son la experiencia, vivir la experiencia, abrirnos a vivir lo que la vida nos muestra, que es nuestra proyección. Información de sabiduría, información de amor, información que tenga altos niveles de frecuencia para que la puedas experimentar, poner a prueba. Y tercero, tener una energía vital alta. Con energía vital baja no se puede tener comprensiones o no se puede ordenar la información. Esa sería la forma, mi Lucy. Cuéntame si te quedó más claro. Bueno, bien, cuéntenme si hay más preguntas para aclararlas y si no, pues para despedirnos hasta la siguiente. Lucy dice, muchas gracias, muy clara la explicación. Bueno, les cuento que al parecer no hicieron lista, parece que no hay contrastes en este momento, parece que están fluyendo mucho con la situación que estamos viviendo. La idea era traer una lista con esas cosas que hoy no aceptamos en nuestras vidas, con esas cosas con las que hoy chocamos, con esas cosas que decimos no puede ser, no puede estar pasando, que lo que genera es sufrimiento, o sea, emociones densas. Esa era la tarea para hoy, porque esta es la clase 3 del tema que estamos trabajando desde la semana pasada. La idea de eso después es empezar a hacer un trabajo de identificar y empezar a darle amor y a entrar en aceptación de esas cosas que hice en mi lista. Pero para eso necesitamos empezar por lo más fácil, por lo más chiquito. Porque si empezamos por lo más grande, perdemos la batalla o perdemos ese juego, ese reto. ¿Bien? Bueno, chicos, nos fuimos entonces. Lucy, doblegar el orgullo es muy difícil, mi amor. Cuando dices muy difícil, como le decía a otra persona en otro chat, cuando dices es muy difícil, ya esa es resistencia. Ya eso es resistencia. Está bien, esta es tu personalidad, esa es tu oscuridad, es tu sombra. Lo primero es aceptar que eso es lo que hay. Aceptemos que esta que soy yo hoy con luz y sombra, esto es lo que soy. Estoy en proceso de aprendizaje, por eso es humildad, Lucy. Si yo me reconozco en proceso de aprendizaje, no me doy palo y no digo, no, es muy difícil. Es como si un niño que está aprendiendo a sumar empieza a decir, yo soy muy bruto porque no sé cuánto es 2 más 2, pero es que todavía no he aprendido a sumar. Darse palo no tiene sentido y tiene que ver con la falta de humildad. Sí, todo hace parte del mismo sistema. Entonces, lo primero es, me reconozco que estoy en primero primaria y que no sé sumar. Hoy reconozco eso. Y como reconozco eso y como lo acepto, acuérdate, esa aceptación es lo contrario al orgullo, o lo que necesitamos para doblegar el orgullo es la aceptación. Acepto que hoy no sé sumar. Y como lo acepto, dejo la resistencia. Y como estoy sin resistencia, tengo energía vital, que le dedico a la experiencia de aprender 2 más 2 es 4. ¿Y en dónde voy a buscar quien me enseñe eso? Pues en donde el maestro de matemáticas, que es el que sabe, porque estudió para eso, porque ya lo vivió, porque ya lo verificó, que me diga cómo hago para sumar y para llegar a ese resultado de 2 más 2 es 4. ¿Me hago entender? Lucy Hernández dice, escribimos aquí la lista. La idea era que la escribieran en sus casas después de la clase o en estos días
que hicieran ese ejercicio, porque ese ejercicio es para sentarse con el tiempo necesario, hacer una introspección, mirar para adentro y con todo amor y con toda honestidad desarrollar la lista. Ese es el ejercicio. Y el ejercicio después de hacer esa lista era venir con las preguntas que esa tarea nos traía. Lucy dice, yo tengo un punto. ¿Qué significa eso, Lucy? Cuéntame. A ver, mi miedo es que estaba buscando oportunidad laboral desde noviembre e iniciando proyecto productivo. Ahora con la pandemia no veo la luz. Bien. Aquí Carmen dice, para mí ya está dada la respuesta a mi lista, gracias. Bueno, corazón, pero entonces necesitamos hacer el trabajo ya que viene por empezar a darle amor y aceptar desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Esto sí me lo he pensado. A ver, bueno. Lucy, cuando nosotros estamos en miedo, en esa vibración, el miedo es otra resistencia. El miedo es, o siento miedo porque no me reconozco en el justo lugar. Como no sé quién soy, siento miedo. Porque veo, suena paradójico, pero veo que lo de afuera es tan grande a mí. Veo que mi personalidad es tan grande, por eso dices que es muy difícil. Veo que es tan grande porque no sé quién soy. Cuando empiezo a comprender, porque es comprensión, primero lo vamos a entender desde la cabeza, ¿sí? Esa es la primera, el entendimiento. Después lo empezamos a bajar a la comprensión a través de la experiencia. Entonces, como no sé quién soy, pues lo que veo afuera me abruma, definitivamente, y siento miedo y se generan estados de ansiedad, de angustia. Pero cuando yo, desde la humildad, desde reconocerme en el justo lugar y desde reconocer quién soy, desde reconocerme como hijo de la creación, empiezo a verificar eso. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta que mi cuerpo espiritual es inmensamente grande, poderoso, hace parte de todo esto que está creado. Soy hija del Creador, soy parte del Espíritu. Y ese cuerpo es muchísimo más grande que el cuerpo físico, que el cuerpo emocional y que el cuerpo mental. ¿Qué pasa? Que nosotros venimos programados y venimos identificados con esos tres cuerpos, es decir, con la personalidad. Nosotros creemos que somos esto, es decir, yo creía que yo era Natalia Tangarife y que esta era mi definición y que esto era lo que hacía lo que yo soy, y no es así. Yo soy espíritu, yo soy verdad, como lo eres tú y como lo son todos los que están acá escuchando esto. Cuando empecé a tener esa comprensión y empecé a tener verificaciones a través de ciertas actividades que vamos a ver en otros online, cuando empecé a tener esa verificación me di cuenta que yo era la única que podía sacarme de esos estados depresivos, de esas densidades emocionales y mentales en las que yo me metía. ¿Pero por qué? Porque no sabía quién era, porque no lo había reconocido, porque me sentía muy chiquita, muy poquita, porque vivía en oscuridad y porque me creí ese cuento. Entonces de ahí viene ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? Ya veníamos en un contraste, y fíjate, te lo digo porque a mí me pasaba algo similar con dos áreas en particular en mi vida. Entonces, y luchando, y era una de las cosas a las que más me le he resistido. Y dele, y a veces decía, oiga, no, pero esto debe tener otro propósito, sí, como que me llegaba la luz. Pero cuando entraba a las densidades, fatal. Me resistía mucho, y entonces, ¿qué pasa? Viene el aislamiento, y yo digo, wow, nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie. Viene el aislamiento y es como, yo quedo como, oh, y lo primero que pasa es que empieza a saltar mi parte del ego, claro, mi personalidad, y dice como que no. Tras de que venía en este aprendizaje y en este contraste, y ahora ¿cómo hacemos con aislamiento? No, y yo empezaba a mirar para arriba, yo decía, pero ¿y entonces? Empecé a resistirme nuevamente. Y ya dentro de mi nivel de comprensión y de conciencia, yo decía, no, esto tiene un propósito más grande, esto es algo, esto lo estoy creando yo, esto lo estoy creando yo, esto lo estoy creando yo. Y si yo me voy a desesperar ahorita por el aislamiento, pues voy a crear un infierno.
Además, si vengo 4 años en aislamiento, pues, ¿qué más da otro poquito? Y ahí me llegó una comprensión muy linda, porque empecé a sentir miedo e incertidumbre. Y yo dije, no, ahorita, ¿y ahora entonces qué? Y empecé a tener unos miedos y yo dije, pero es que todos estamos en el mismo aprendizaje. Lucy y todos los que estamos acá viendo esto, todos estamos en este aislamiento. Es un tema planetario. Ya no hay manera de seguir evadiendo lo que necesitamos ver. No hay manera. Y si a ti te venía ocurriendo este contraste, corazón, es porque es necesario ordenar la información que tiene que ver con la generación de recursos. Ya no se puede evadir. Entonces, ¿qué pasa? Llego yo y empiezo con esta incertidumbre, este miedo, y yo digo, hey, un momentico, no, a ver, yo estoy creando esto, vamos a ver desde dónde lo estoy creando. Y me le metí a esa sensación, a esa emoción de miedo y de incertidumbre, y me dejé caer, y me solté, y dije, ok, si voy a sentir miedo, pues me voy a meter al miedo. Si voy a estar en incertidumbre, pues me le meto a la incertidumbre. ¿Y qué hice? Me quedaba durmiendo, me quedaba sin hacer nada, o sea, suelta, ya, o sea, digo, no hay nada más que hacer. No voy a hacer nada, no hay nada más que hacer, me dejo caer acá. Y lo hermoso y lo bonito es que entré ahí, sentí el miedo, también el miedo a la muerte. Yo dije, pues, si he de morirme, me voy a morir haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que vibra mi alma, lo que vibra con mi alma, lo que amo hacer. Y me voy a dedicar a ser feliz, me voy a dedicar a disfrutar lo que hay. Si este va a ser mi espacio de vivir este tiempo, lo voy a disfrutar. Entonces, lavo la loza feliz, cocino feliz, me levanto a la hora que quiera, medito, hago clases, monto, hago terapias, consultas. Cuando acepté lo que estaba sintiendo, se me subió la energía vital. Y cuando se me subió la energía vital, empecé a generar y a crear cosas. Y empezó a bajar mi información. Y empecé a a experimentar eso que me empezó a bajar. Y es por eso estamos haciendo esto online. Esto es resultado de eso que viví, mi corazón. Entonces, esa es mi invitación para ti y para todos. Gracias por lo que estás poniendo ahí. Este tema de lo laboral, cámbienlo por pareja, por relaciones con la familia, por salud, por las cosas que hacían a diario y que hoy no podemos hacer por el aislamiento. Cambien la situación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entrarle al programa de aprendizaje. Aceptación. Esa es. Aceptación. Fíjense, yo acepté mi incertidumbre, acepté mi miedo y me metí ahí y me dejé caer. Y aquí estaba la energía, el espíritu sosteniéndome. Me caí y no pasó nada. Y al contrario, me levanté más fuerte y amándome más. Y me salieron ideas que fue lo que puse y empecé a poner en práctica con todo esto. Y la energía empecé a mover la energía y los resultados afuera se empezaron a mover. Es que si les contara todo lo que ha pasado. Bien, pero es por ahí. Bueno, Lucy, esto sí me lo pensaba tan. Lucy dice, qué buena comprensión, gracias infinitas. No, muchas gracias a ustedes, gracias por preguntar. Si no hay más inquietudes, damos por terminado el en vivo. El tema de la siguiente clase es los mecanismos de defensa, mecanismos neuróticos o mecanismos de resistencia. Es decir, todo lo que hace que generemos esta capa de orgullo, que es la resistencia. Entonces, ese va a ser el próximo tema que vamos a tener en el próximo online. Entonces, estén pendientes. Por favor, escríbanme a mi número personal para que las incluya en las listas de difusión y les llegue de una la hora y fecha del online, del en vivo. Y así pues puedan estar bien atentos porque esto es un proceso. Empezamos con este tema, que es como la base. Pero vamos más a fondo y profundizando más en la información para que ustedes tengan más herramientas que puedan verificar en sus vidas. Y así todos como humanidad empecemos a crecer para pasar a lo que viene. Bueno, mis chiquitos y chiquitas hermosos. Entonces, nos veremos en el próximo online. Les estaré contando. Les dejo mi número
Para los nuevos que estén por acá que no lo tienen, para que me escriban por ahí. Y bueno, un saludito de despedida de los que estamos, porfa, para... Hasta la próxima. Bye, chicos. Bye, bye, bye.